Establecemos contacto directo a esta hora con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y actual senador por el partido opositor Centro Democrático. Senador, buenas noches, gracias por estar con el informativo de NTN 24 para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. A ustedes muy buenas noches, amigos de NTN 24 y a todos sus televidentes en América Latina. Senador, el gobierno venezolano ha utilizado fotografías que tiene usted con Lorenz Aleg, ha utilizado esa relación que tal vez tenía usted con este estudiante venezolano y que, como él dice, ser defensor de los derechos humanos para ligar posibles movimientos desestabilizadores desde el Centro Democrático, específicamente desde Álvaro Uribe Vélez, hacia Venezuela. ¿Qué responder a esto? No, ninguna respuesta, por eso soy renuente a dar estas entrevistas. ¿Qué le voy a responder yo a la dictadura de Venezuela? Ellos tienen las prácticas castristas, que es la práctica de tratar de hacer aparecer en delitos a personas que los critican. Yo combatiré hasta el final de mis días esa dictadura de Venezuela, por el daño que esa dictadura le ha hecho a Venezuela, a mi patria colombiana, por el riesgo que esa dictadura implica para América Latina. Y entonces mi voz siempre estará apoyando a la oposición democrática de Venezuela sobre estos jóvenes que por supuesto nosotros los hemos recibido. Si ellos incurrieron en violencia me parece muy grave, pero eso no es razón para que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos los haya entregado a la dictadura. El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos violó el Estatuto de Refugiados, violó la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, violó la Carta Interamericana, violó la Carta Democrática. Si el gobierno de Juan Manuel Santos encontró que ellos estaban preparando algún acto violento desde Colombia, debió meterlos a la cárcel, judicializarlos en Colombia, pero no entregarlos a la dictadura. Si el gobierno de Juan Manuel Santos encontró que estos jóvenes estaban violando las normas migratorias y tenía que deportarlos, debió deportarlos a un país donde estuvieran seguros, no entregarlos a la dictadura. Mire lo que va pasando. El gobierno de Juan Manuel Santos le entregó a la dictadura al narcotraficante Walid Macled, que tenía un acervo probatorio muy importante contra la dictadura. Apenas llegó a las cárceles de Venezuela, lo silenciaron, al mejor estilo castrista. Ahora, senador, ¿usted cree, y además que conoció también a Lorenz Aleg en algún momento, que era una persona que representaba peligro para la seguridad nacional colombiana como lo hizo ver Migración Colombia? La verdad es esta. Yo no puedo emitir ningún juicio sobre los videos en los cuales él aparece comprometiéndose con actos de violencia, independientemente de que esos actos pudieran causarle un problema a Colombia o a la dictadura de Venezuela. Lo que debió hacerse de acuerdo con la legislación internacional que está incorporada a la Constitución colombiana fue o haberlos judicializado en Colombia o haberlos deportado a un país donde estuvieran seguros, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer lo que con ellos hicieron, que fue entregarlos a la dictadura sobre la cual hay evidencias de que los ha torturado. ¿Usted cree, presidente Uribe, que esto fue una petición del gobierno de Maduro que amablemente, y esto lo digo entre comillas, cedió Juan Manuel Santos a estos muchachos? El gobierno de Maduro sabe cómo mantener de rodillas a Juan Manuel Santos, porque ahí hay un triángulo muy peligroso que es la FARC, el mayor grupo narcotraficante del mundo. La FARC es el mayor proveedor de cocaína del mundo. El gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno de Maduro. Y Juan Manuel Santos, para buscar por todos los medios apaciguar a la FARC, hace todo lo que el gobierno de Maduro le exija. Ahora, pasando a otros temas, senador, que también tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver hasta incluso con Colombia. Muchos han dicho, incluyendo Nicolás Maduro, que usted es dueño de NTN 24, que este canal se mantiene gracias a ustedes. Si eso es así, pues le agradezco por darnos el trabajo, presidente Uribe, pero a raíz de eso también nos han bloqueado en Venezuela. No, me parece, eso sí que me da pena a mí que los hayan bloqueado por mí. Eso sí que me da pena a mí. Yo tengo un medio de comunicación muy importante, que es una cuentecita de Twitter. Y vivo en comunicación permanente con los colombianos. Y me da mucha pena que los hayan bloqueado por mí.
De todas maneras, hagan una cosa bien importante ustedes. Mantengan firme su bandera democrática. Así los bloqueen o no los bloqueen. Porque ustedes marcan un contraste con otros medios de comunicación que por salvar el negocio viven de rodillas ante la dictadura, ante el terrorismo. Mantengan ustedes su independencia, que eso los honra, así tengan estas dificultades transitorias. ¿Y la posición del gobierno colombiano ante el cierre de NTN 24 en Venezuela, ante el bloqueo por internet que fue esta semana? Y por qué no decirlo de una vez, también la posición de la Organización de los Estados Americanos ante estos hechos, ¿le parece coherente? Totalmente incoherente. La verdad es que tanto el gobierno colombiano vive entregado a la dictadura de Nicolás Maduro para apaciguar a la FARC. Y preocupa muchísimo que eso haya ocurrido en los últimos 4 años en Colombia, siga ocurriendo. Y por supuesto, en la OEA actual no tenemos en el continente el instrumento defensor de los acuerdos internacionales que vinculan a nuestros países en materia de derechos civiles, en materia de derechos políticos, en materia de protección de refugiados. Les cito otro ejemplo. Así estos jóvenes no hubieran tramitado en Colombia el reconocimiento de refugiados, las circunstancias que ellos vivían en Venezuela debieron llevar al gobierno, aplicando coherentemente la legislación internacional, a tomar la decisión motu propio de declararlos refugiados. De ahí en adelante, si había evidencias para meterlos a la cárcel, judicialícelos, llévenlos a la cárcel. Si había que deportarlos, depórtelos. Pero hizo el gobierno Santos, por temor a la dictadura Maduro y a la FARC, lo que nunca debió hacer. Le entregó a estos jóvenes a la dictadura. Fíjese, senador, que hoy tuvimos la oportunidad también de hablar con Horacio Serpa, senador del Partido Liberal ante el Congreso colombiano, y se preguntaba por qué usted se retiró en pleno debate cuando Cepeda lo estaba acusando usted de nexos con el paramilitarismo, entre otras cosas. Amigo, me llamaste a preguntar de eso. Yo le hablé al país y por responsabilidad con la opinión pública casi hora y media, pero mire, yo hice una cosa. Le respondí a las nuevas generaciones de colombianos y al país durante hora y media hablando en el Congreso y ejercí el derecho ciudadano de no escuchar el maltrato del que diariamente quiere hacerme objeto aquellos que representan la alianza de siempre del terrorismo, aquellos que en el pasado se declararon víctimas del paramilitarismo y hoy son sus nuevos secuaces, estimulados por medios de comunicación afectos al terrorismo como Telesur, como un medio que hay en Colombia que se llama Canal Capital, y también en unos procesos ordenados por Juan Manuel Santos. Entonces no me pongas a referirme a esos temas que le hablé al país durante hora y media desde el Congreso. Pero sí le puedo preguntar entonces, senador, sobre qué llevaba usted a la Corte Suprema de Justicia en esas denuncias que dijo se ausentaba para ir precisamente a entregarlas. Sí, la entregué a varias. Mire, a este senador citante, que ha tenido vínculos con el terrorismo, nosotros estamos entregando a la Procuraduría General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia varias evidencias. Primero, nosotros presentamos una denuncia contra él, yo creo que hace unos 2 años, y allí presentamos testimonios, pruebas irrefutables, plenas, de cómo manipula a los presos, haciéndoles toda clase de oferta, pagándole dinero a sus familias, etcétera, para que acusen a mi hermano o a mi persona. Y ahora agregué otras 2 pruebas de presos que dicen que este señor se hace pasar de defensor de derechos humanos, que pide cita en las cárceles para ir a hablar de fosas, y lo que hace es hacerles ofertas a ellos y a las familias para que digan, por ejemplo, que yo fui donde un grupo criminal tenía una persona secuestrada, abofeteé a esa persona y dije, ejecútenlo. Entonces, esas pruebas debidamente recaudadas a través de personas que ejercen con todos los requisitos éticos y profesionales la labor de investigadores criminalísticos, se entregaron a la Corte Suprema de Justicia. Y esas mismas pruebas, el día martes, más los computadores del terrorista Raúl Reyes, en aquellos apartes donde queda comprobada la complicidad
de este senador citante con la FARC las entregaré a la Procuraduría General de la Nación. Para finalizar, senador, le pregunto también porque también ha sido noticia durante este mes esa situación, y es qué ha pasado con su, digamos, esquema de seguridad. ¿Fue respetado desde la cantidad de escoltas hasta la residencia que tiene usted en Bogotá, o al fin y al cabo se la quitaron? No, mire, primero yo protegí en Colombia cuando era presidente a todos los que corrían riesgo, fueran de amigos del gobierno, de la oposición más radical, que se protegió al señor Petro, que a este señor citante, que a la señora Córdoba, a todos, y es una de las razones por las cuales denominé ese proceso de seguridad democrática. Segundo, yo vivo en Río Negro, en mi residencia. Para pernoctar en Bogotá por orden de la policía, tomo en arriendo y pago la tarifa legal un apartamento pequeño que me asignó la policía por razones de seguridad. Son ellos los que tienen que decir dónde puedo vivir yo para efectos de que puedan cumplir con la función constitucional de brindarme, como a cualquier colombiano que tenga estas dificultades de seguridad, brindarme seguridad. Ahora, lo que sí quiero decir esta noche a través de NTN 24 a todo el continente y a su audiencia de los Estados Unidos es que el continente no se lo podemos entregar al castrochavismo. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas sociales y económicos por la vía democrática. Hacer de la empresa privada una función social, sí, una posibilidad incluyente al alcance de todos los ciudadanos, pero no entregarle nuestros países al castrochavismo. ¿Sabe cuál es la razón de mayor rabia del terrorismo? Y la razón de mayor rabia de Juan Manuel Santos, a quien elegimos hace 4 años y ahora es el director de la orquesta de estos desafueros, de estos atropellos. La razón de mayor rabia del terrorismo es que gracias a nuestro gobierno se frenó la posibilidad de que la FARC se tomara Colombia. Y la razón de mayor rabia de Juan Manuel Santos es que gracias a nuestra acción política en Colombia hay una creciente conciencia de que no puede haber un proceso de paz con la FARC para que sigan asesinando colombianos o policías, o para que ese grupo, por la vía de la impunidad, se tome el poder en Colombia. Y si esas son las acciones mías que le han provocado tanta rabia al terrorismo y tanto espíritu de venganza a Juan Manuel Santos, en la lucha seguiremos. Bienvenidas estas razones, le recuerdo al continente. El primer gobierno que combatió el paramilitarismo fue el mío. Lo desmontó. Quedaron extraditados en las cárceles de Estados Unidos los principales jefes paramilitares, los principales cabecillas. Porque alguien me dijo, si usted se hubiera unido con el paramilitarismo para derrotar a la guerrilla, la hubiera derrotado. Y yo dije, el camino único es el institucional. Es que a este país lo han afectado mucho con la desinstitucionalización. Primero los terroristas comunistas de la FARC trajeron la combinación de las formas de lucha, hacían política y asesinaban, que es lo que siguen haciendo hoy. Después, aquí hubo un gobierno que se unió con un grupo narcotraficante para abatir otro grupo narcotraficante. Y ahora desinstitucionalizan al país nuevamente por la vía de entregárselo impunemente al terrorismo. Y nosotros a todo eso nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo en defensa de las libertades democráticas en Colombia. Por eso, mi saludo democrático a todos sus televidentes en el continente. No desfallezcan, amigos de NTN 24, y no le gasten tiempo por ahí en entrevistas a quienes no les deban gastar tiempo. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y actual senador por el partido opositor Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. A ustedes muchas gracias y buenas noches.